Bienvenidos a este estudio bíblico. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi esposa Sandy. Les damos una especial bienvenida al capítulo 4 del libro de Nehemías. Ya ha habido la introducción de los primeros 3, donde vemos a un Nehemías como un hombre de oración. Déjenme corregir, como un hombre que tiene intimidad con Dios. Creo firmemente que cuando una persona tiene intimidad con Dios, tiene 2 características que le siguen. Número 1 es que es sensible en su espíritu. Y número 2, tiene un discernimiento especial de las personas y las cosas. No todos caminan con esas 2 características. Creo que es virtud única de aquellos que realmente conectan con Dios de manera constante e intencional. Entonces, déjenme hablarles, Sandy, esta no es una clase de física, pero déjenme explicarles algo. Isaac Newton hizo unos aportes a la ciencia que marcaron la historia y hasta el día de hoy aprendemos de lo que él escribió y sus teorías. Por supuesto, las 3 leyes de Newton, las famosas 3 leyes de Newton, la primera ley, la ley de la inercia, la segunda ley, la ley de la dinámica, pero la tercera ley es la que establece que todo lo que tiene una acción genera una reacción. Es la tercera ley de Newton. Y creo que muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, pensamos que nosotros podemos tomar acciones sin una consecuencia. Aún creo que en la vida normal, la vida cotidiana, a veces pensamos, yo voy a hacer eso y tal vez no hay ninguna consecuencia. Y realmente, es decir, es mentirnos a nosotros mismos. Todo lo que ocurre a través de que nosotros generemos una acción va a tener una reacción. Y hay una segunda implicación que yo creo, es que todo lo que nosotros hacemos en el mundo físico, humano, tiene también una reacción en el mundo espiritual y viceversa. Todo lo que nosotros peleemos en oración y batallemos en oración como una acción de empuje, espiritualmente y naturalmente va a tener una reacción. Entonces, creo que es bien importante que empecemos con ese fundamento, porque Nehemías y el pueblo de Dios fueron intencionales en tomar acciones. Fueron intencionales en hacer lo que Dios les había llamado a hacer, en servir, en construir, en restaurar. Y eso generó una respuesta del enemigo. Y hoy quiero que empecemos pensando cómo Dios nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Dios nos está llamando y te está llamando a ti hoy a construir, a restaurar, a reconstruir. Cosas que tal vez por generaciones han estado apagadas en tu familia. Cuestiones que por generaciones se han permitido, y Dios te va a usar a ti para ser el cambio, el agente de cambio en las generaciones. Así que ser agentes de cambio, ser agentes que alcanzan promesas y logran victorias, va a producir una reacción. Capítulo 4 de Nehemías empieza entonces presentándonos la reacción que hubo de los vecinos y de los enemigos del pueblo de Dios ante el trabajo tan esforzado que ellos estaban haciendo de la reconstrucción del muro. Y súper rápido les digo, el capítulo 1 de Nehemías es donde Nehemías oyó la condición de la ciudad, del muro, del templo. Fue conmovido en su corazón, lo que les decía, y fue inquietado a hacer algo. Movido a accionar. Movido a accionar. Y el capítulo 2 es donde finalmente él obtiene el permiso para ir a reconstruir, y me gusta lo que hace: inspecciona la muralla por la noche para que nadie se dé cuenta de sus planes. Y en el 2:18 me encanta que dice, Nehemías les dijo: construyamos la muralla, y pusieron acción a sus palabras. La Nueva Traducción Viviente, y me encanta eso. Ellos no solo hablaron cuentos, ellos pusieron acción a sus palabras. Y el capítulo 3 empezaron a construir. El 4 entonces, si quisiéramos usar la ley de Newton, es donde ellos empiezan a experimentar la reacción a los pasos de fe, a esos pasos intencionales que hicieron, y cómo ellos empezaron a enfrentar la oposición a través de los vecinos, a través de la burla, incluso a través de incursiones militares. Si tú estás oyendo hoy, pon mucha atención, porque tal vez estás experimentando una reacción. Quizás es que estás haciendo una diferencia y eres una amenaza para la obra del enemigo. Así que lo que menos debes hacer es rendirte. Veamos entonces qué es el plan que Nehemías trazó para hacerle frente a la oposición. Es realmente interesante mirar cómo los primeros 3 versículos de este capítulo inician planteando este bombardeo de dardos de burla y de crítica sobre la vida de Nehemías
y sobre el plan de reconstruir el muro. Vamos a leerlos porque enfatizan 4 cosas bien importantes. Vamos a leer el versículo del 1 al 3 que dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacerlo algo con estas piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita que estaba a su lado comentó: esa muralla se vendría abajo si tan solo una zorra caminara sobre ella. Es muy interesante el inicio porque realmente es la guerra psicológica y el bombardeo mental a la mente de Nehemías y del pueblo cuando habían sido llamados con una misión muy específica: reconstruir el muro. ¿Y qué es lo que hace Sanbalat y Tobías? Empiezan a hacer un ataque de dardos de burla, que eso lo que hace definitivamente es entrar nuestra mente en un campo de batalla. Lo primero que ellos dicen es: ¿qué van a lograr estos débiles judíos? ¿Qué van a lograr si son tan débiles? Lo primero que él hace, Sanbalat cuestiona la capacidad del pueblo de Dios para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Luego dice: ¿realmente creen acaso que su Señor les va a responder solo porque ellos les ofrecen unos pequeños sacrificios? ¿Qué es lo que sucede ahí? Les cuestiona su fe y su Dios. Ya les ha dicho: yo no creo que ustedes pueden porque son débiles, tampoco creo que su Dios va a responder a sus ofrendas. Luego dice: piensan que pueden hacer algo con este montón de ruinas, así que cuestiona los recursos. No tienes lo suficiente, con estos recursos dañados y escombros que tienes aquí no vas a lograr nada. Continúa él diciendo que acaso ellos van a lograr, si acaso ellos logran terminar ese muro va a ser tan débil que ni siquiera va a soportar el paso de una zorrilla. Ahí lo que está sucediendo es que cuestionan el trabajo, el fruto de lo que ellos están haciendo. Así que es muy interesante porque estos 4 dardos lo único que estaban buscando era el desánimo sobre la vida de Nehemías, que él dudara de aquello que Dios le había llamado, que posara sus ojos, en lugar de colocarlos en Dios y en el propósito, posara sus ojos en la debilidad del pueblo, en los pocos recursos, en la lucha de fe que estaba teniendo para encontrar lo que Dios le había llamado a hacer. Cada uno de los dardos que el enemigo dirige hacia nuestras vidas tiene el mismo propósito: traer desánimo a nuestro corazón. Nehemías fue llamado con un plan y una misión específica. Él lo sabía, el pueblo lo sabía y el enemigo lo sabía. Por eso el enemigo quiso venir a atacar la mente de Nehemías, a traer burla, duda y crítica, que es lo mismo que sucede en nuestro tiempo ahora. Igualmente tú y yo tenemos una misión, un llamado específico de Dios, y eso va a generar una reacción también en la gente que está alrededor. Generalmente cuando estamos haciendo la obra de Dios va a haber oposición y vamos a encontrar siempre gente que va a hacernos ver el panorama más gris alrededor de todo lo que estamos haciendo. Nuestra misión es enfocarnos en aquello que Dios nos ha llamado a hacer y no prestar atención a estos dardos que de seguro van a estar como una lluvia sobre nuestra mente. Tenemos que hacer realmente conciencia como lo hizo Nehemías y no permitir que estos ataques o esta burla que viene alrededor de nosotros nos debilite y desvíe nuestra fe. Ahora, Sandy, me gusta cómo presenta la Escritura la respuesta de Nehemías. De los versículos 4 al 6 muestra una respuesta muy interesante. Quiero leerles solamente el versículo 4 que dice: entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Entonces, pensemos por un momento. Llegaron amenazas, empezaron a burlarse. Ahora, aquí está escrito, y cuando está escrito, bueno, sí, Nehemías respondió bien, fue paciente, no hizo nada. Pero veámoslo en la vida cotidiana. ¿Qué tan fácil sería para nosotros responder, evitar una respuesta agresiva si están amenazando a mi familia?
Si alguien está amenazando a mi esposa, a mi familia, a nuestra integridad, ¿cuál es nuestra respuesta? Es que cuando el Señor dijo, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra, es porque Él sabía que cuando nos pegan en una, nuestras ganas es pegarle en las dos al otro. Es nuestra reacción humana, no es una reacción natural. Decirle, mira, pégame en la otra, eso es fuera de lo humano, por eso es que es por fe y no por vista. Pero Nehemías, en medio de esto, él no respondió de una manera violenta. Él respondió de una manera que desde ahí se notó un cambio. Esto fue lo primero que encontramos de la reacción de Nehemías. Él no respondió, no se rebajó a responder en los mismos términos. No se puso tal por cual. Él dijo, mira, ellos nos están amenazando. Lo mejor que puedo hacer yo aquí es orar. ¿Sí? La frase, el hombre es más fuerte de rodillas que de pie. Puso en práctica eso. Dijo, miren, si yo me pongo aquí a pelear, solo nos vamos a distraer de lo que Dios realmente quiere que hagamos. Así que tal vez cerró la puerta, se apartó, se metió únicamente a orar. Él no habló con nadie más. Esa es otra cosa que vamos a ver en un momento. Me gustó porque él recibió la acusación y en lugar de ponérsela a postear o a llamar a otros qué consejo le daban, no, él dijo, miren, déjenme solo con el Señor. Una vez más, yo pienso que eso demuestra que él era un hombre que tenía intimidad con Dios. Él sabía qué hacer. Él no se desesperó. Se metió con Dios y se puso a orar. Lo segundo que él hizo es que no escondió sus sentimientos de ira y frustración en su corazón. Nehemías no entró al Señor, a la presencia, fingiendo una postura de humildad. Y creo que esa es otra característica de alguien que está conectado con Dios. Es que se sienta y en cuanto entra a la presencia de Dios, desnuda su corazón, vacía sus emociones. Dice, Señor, mira, aquí está todo, vos me conoces todito, nada puedo ocultar de ti. Y un comentario llevó a Proverbios 15:28 y quiero leérselos porque creo que refleja el corazón de Nehemías. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Entonces, Nehemías no escondió nada de su corazón. Y creo que esta es otra parte importante de la oración. Cuando nosotros entramos a la presencia, una de las razones es vaciar, es expresar todo lo que está en nuestro corazón. Y la tercera acción que tuvo Nehemías que me llamó la atención es que él no habló con nadie. Nehemías no se dejó desanimar, pero tampoco habló con nadie. Es que miren qué interesante, porque a veces nos viene una prueba, alguien habla mal de nosotros. ¿Y qué es nuestra primer tendencia? Es ir con nuestro cónyuge o nuestro mejor amigo. Mira lo que está diciendo fulanita. Mira lo que está hablando de mí. Y eso quizás lo único que hace es estimula nuestras emociones y los sentimientos que pueden ser incorrectos. Nehemías no quería que nadie afectara sus emociones porque él estaba al frente de la obra. Era clave que él se mantuviera estable. Se metió con el Señor, vació su corazón. Al único que le dijo lo que estaba en su corazón fue a Dios. El único que conoció si había temor, si había ira, si había frustración, fue el Señor. Nadie más. Entonces, qué interesante también, porque fíjense que a este punto, la palabra, ahorita vamos a ver más adelante, dice que ya llevaban avanzado el muro. Quiere decir que ellos ya tenían un avance en todo el perímetro de la ciudad. Pero cuando empezaron a escuchar, fue fácil que ellos entraran en desánimo, entraran en desaliento. Empezaron, en lugar de ver lo que ya habían construido, empezaron a ver lo que hacía falta. Y eso vamos a ver más adelante, pero esas son las tres acciones que quiero dejarte, porque muchas veces nosotros cuando enfrentamos oposición, lo primero que hacemos es salir corriendo, buscar excusarnos, buscar defendernos, buscar que gente nos escuche y apoye nuestra causa, cuando lo único que necesitamos es hacer esos 3 pasos de Nehemías. Ir a su presencia, derramar nuestro corazón y no hablar con nadie más, sino con Él. Y de Él viene la fuerza. Él escucha las oraciones del justo, dijo Proverbios 15:29. Y eso es lo que Nehemías sabía. Él sabía que si él se apartaba, Dios iba a escuchar, porque además estaba en una misión
para Él. Y lo último, para cerrar este bloque, es que cuando nosotros empezamos a hacer algo espiritual, tienes que estar listo para una oposición. Si tú empiezas a servir, si dices, ahora quiero servir a Dios, quiero buscar más a Dios, quiero leer más la palabra, ten presente que es posible que venga oposición, porque el enemigo va a buscar detenerte, restaurar, construir, reconstruir la obra que Dios tiene para ti y tus generaciones. Así que tienes que estar alerta y en cuanto venga esa situación, métete, cierra la puerta de tu habitación y habla con tu Padre que te escucha en lo secreto. Wow. Qué interesante eso que estamos viendo, porque la verdad es que somos tres, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando los dardos vienen, sea burla, sea crítica, sea oposición, pues nuestras tres áreas reaccionan. Y generalmente la que salta más rápido es nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra naturaleza humana, ¿no? Que quiere responder al ataque. Y realmente Nehemías nos da un ejemplo, porque la palabra dice que él no respondió con violencia, sino que dice, entonces oré. Y eso realmente es opuesto a la carne. Nuestra primera reacción, honestamente, no va a ser orar. Creo que lo que primero va a saltar en nosotros es el deseo de hacer justicia, ¿no? De defendernos. Y creo que lo que Nehemías nos modela es digno de imitación. Nosotros tenemos que entender lo que dice 2 Corintios 10. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Nuestras armas no son físicas, son espirituales. Entonces ahí es donde yo tengo que sujetar mi carne, que aunque yo quiero saltar en una reacción contra la persona que me ataca, lo que realmente debo es sujetar mi naturaleza carnal que quiere imponerse y reconocer que yo necesito venir al Padre. Me encanta lo que estás mencionando, porque dice que Nehemías no escondió su frustración. A veces nosotros como cristianos como queremos siempre vernos fuertes y firmes y sólidos, y a veces disfrazamos realmente lo que estamos sintiendo y no la creemos hasta nosotros mismos, ¿no? Que lo único que venimos tal vez a hacer en oración a veces es a pedirle a Dios que quite el problema, que se lleve al enemigo, que aleje a esas personas o que detenga el dardo. Pero casi nunca o nos cuesta realmente venir y derramar nuestra frustración delante de Dios. Realmente lo que dijiste, desnudar nuestro corazón. Hay una liberación que sucede en nuestra mente. Les dije, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Hay una liberación que sucede en nuestra mente y en nuestro espíritu cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios y cuando desnudamos nuestras verdaderas intenciones o sentimientos. Porque es sincerarnos con el Padre. El Señor conoce nuestra debilidad y también conoce cuál fue nuestra primera reacción o cuál es el deseo de nuestro corazón a veces de que Dios haga justicia a nuestra manera. Pero qué interesante es esto, venir y derramar nuestro corazón delante de Dios, mostrando nuestra frustración, diciéndole a Él nuestros sentimientos, sean sentimientos positivos o negativos, y que Dios empiece a hacer realmente uso de este dardo del enemigo para bien nuestro, como dice la palabra, porque dice que todo obrará para bien. Definitivamente Nehemías y el pueblo tuvieron que haber sido fortalecidos a través de estos ataques, porque si todo hubiese sucedido en paz y no hubiera habido oposición, es difícil que el carácter crezca. Yo me imagino que el pueblo no volvió a ser el mismo. Y quiero hacer una pregunta. Pensemos por un momento cómo respondemos nosotros. Piensa por un momento en ti, en tu vida, en tu familia, en el lugar donde trabajas, en el ministerio, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te critica o cuando alguien se opone a lo que Dios te ha pedido hacer? ¿Cuál es la primera naturaleza que salta dentro de ti? ¿Es nuestra naturaleza carnal que quiere hacer justicia? ¿Es nuestra alma que quiere desahogarse en cada persona que encuentra o buscar desahogos de sus emociones en redes sociales o en otros canales o maneras que no son Dios? ¿Qué es lo que realmente pasa dentro de tu corazón cuando alguien te critica? Realmente cuando una oposición viene, lo que hace es que se revela nuestro corazón. Dios también saca a la superficie de nuestro corazón las cosas que deben ser fortalecidas y mejoradas. Es importante hacernos esta pregunta continuamente. ¿Qué es lo que yo hago y qué resultado recibo de mis reacciones? Porque si definitivamente yo reacciono en mi naturaleza carnal, va a venir también una consecuencia. Si yo
sujeto mi carne y decido, como dijo Nehemías, entonces oró en medio de esto, las consecuencias van a ser otras, la reacción va a ser otra, el fruto va a ser otro. Entonces, continuamente preguntémonos, ¿qué hago yo cuando viene una crítica y qué resultados estoy recibiendo de esas reacciones que yo tengo? Es importante también que nos preguntemos qué podríamos cambiar de nosotros. Miren, es muy fácil venir en el tiempo de oración y decirle a Dios que cambie a nuestros enemigos, que los derribe, que los desaparezca, que algo suceda. Pero realmente Dios quiere exponer algo de nosotros también. Y es importante mirar qué es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos para ser eficaces en la obra que Él nos ha llamado a hacer. Estas preguntas son claves porque nos van a asegurar el resultado correcto, lo que realmente Dios quiere darnos a través de la obra que nos ha llamado a hacer. El pueblo de Israel estaba desmoralizado, estaba cansado, habían sido criticados y estaban llenos de temor. Creo que vivimos tiempos que reúnen un poquito todas estas cosas, un poquito desmoralizados, un poquito cansados, a veces despreciados, con mucha crítica, con muchas luchas alrededor y en muchos momentos llenos de temor. Por eso es importante que nos armemos como Nehemías y entendamos que el pueblo de Dios ha sido llamado con una misión. Tenemos un llamado individual, pero el cuerpo de Cristo también ha sido llamado con una misión específica. Vamos a tener oposición, va a haber crítica. Tal vez no voy a ver alrededor de mí siempre a que la gente esté halagando lo que hago o entendiendo realmente lo que hago. Tal vez muchas de las personas van a tener opiniones negativas o van a lanzar dardos de burla y crítica, pero yo tengo que entender y poner claridad de que Dios me ha llamado a hacer esta obra y que yo no me puedo distraer con el ruido que el enemigo quiere hacer a través de otras personas alrededor de mí. No puedo permitir distraerme ni alejarme de lo que realmente Dios nos ha llamado. Actitudes de Nehemías que debo imitar. Quiero dejarte dos cosas. Uno, la decisión que Nehemías tomó de dejar a sus enemigos en manos de Dios. Él no quiso vengarse por su propia mano ni respondió con las mismas armas. Nehemías decidió entregar a sus enemigos y dejarlos en manos de Dios. Y Nehemías decidió seguir adelante con la obra que Dios le había asignado. A pesar de que la lucha fue dura, que la batalla mental me imagino que fue fuerte, que era una guerra psicológica diaria, Nehemías decidió continuar, no se detuvo. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. En medio del mundo en el que estamos, en la temporada en la que estamos, en la lluvia de dardos y de locura en la que podemos estar, Dios nos dice hoy no te detengas, haz como Nehemías, enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer, no pares, no desmayes, eleva tu mirada al Señor y deja de observar las circunstancias y recuerda lo que dice 2 Corintios 10:3, nuestras armas son espirituales. Entonces, veamos el contexto. Tenemos a Nehemías como líder que él se había mantenido firme en contacto con Dios, en intimidad con Dios. Y ya para el versículo 6, la escritura dice que ya habían logrado construir todo alrededor de la ciudad hasta la mitad. O sea, ya había un avance increíble. Entonces, todos los enemigos que rodeaban a Israel, primero el ataque había sido solo verbal, solo había sido a través de acusaciones, a través de burlas. Entonces, no sé, tal vez tú has estado pasando burlas. Me pongo a pensar a veces, no es un secreto para nosotros, entre los chicos existe el cyberbullying. A veces tal vez has experimentado un cyberbullying, tal vez has experimentado que alguien que tú amas habla mal de ti. Tal vez has experimentado que alguien en la familia está hablando mal de ti. Esas son situaciones muy difíciles. Esas son situaciones en las que uno pues tiene que orar en serio, pero meterse mucho con Dios para salir bien. Y miren lo que pasó. Ya habían construido hasta la mitad, pero el número de enemigos se intensificó. Al norte estaba Samaria, al sur estaban los árabes, al occidente Amón y al este los filisteos. Y todos, miren lo que dice la escritura, versículo 7. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Y versículo 11 dice, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos
el trabajo. Aquí ya fueron a otro nivel, aquí ya no era solo bullying, aquí ya no era solo burlas, sino aquí ya fueron a una amenaza de una agresión física. Ellos estaban diciendo, los tenemos rodeados, en el momento que menos esperan, vamos a hacer una incursión militar, vamos a matar a todos y no van a poder terminar ese muro. Ahora, miren lo que pasa. Ya habían trabajado hasta la mitad, insisto, porque llevaban la mitad del trabajo. Pero la Biblia dice que ya esa mitad había generado escombros, había generado basura, había generado polvo. Y ya para la mitad del trabajo, la Biblia dice que el pueblo estaba cansado. Y aquí viene el primer comentario que quiero dejarles. Cuando nosotros estamos cansados, es importante detenernos y hacer lo que hizo Nehemías. El pueblo, lo que pasó fue que el pueblo estaba cansado y empezó a ver los escombros más que ver la parte de la muralla que ya habían construido. Y se empezaron a desanimar. Como el famoso dicho, empezaron a ver el vaso medio lleno y no lo que ya tenían lleno. Solo les faltaba la mitad de la muralla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me pongo a ver la basura en lugar de la bendición, va a venir desánimo. Cuando yo me pongo a ver la oposición más que lo que ya Dios me ha permitido alcanzar, va a obrar en mi contra. Es por eso que cuando nosotros estamos cansados, no debemos de tomar decisiones importantes. Por eso que cuando nosotros estamos cansados, no debemos resolver situaciones difíciles, no debemos corregir a nuestros hijos, no debemos confrontar a un amado. Cuando estamos cansados es importante identificar. Leí el comentario, Sandy, me gustó mucho porque decía, la mamá que solo piensa en los pañales sucios en lugar de su bebé, se pierde la bendición y de disfrutar esa etapa. Y muchas veces así somos nosotros. Estamos ignorando la obra que Dios sí está haciendo y nos estamos turbando o perdiendo la paz o no podemos dormir ni comer por lo que falta por hacer. Y eso me lleva al segundo punto. El pueblo empezó a ver entonces, a reconocer que la obra era imposible para el ser humano. Humanamente, ellos empezaron a ver, ok, estamos rodeados, nos quieren matar, ya estamos cansados. Ya, aunque nos falta solo la mitad, ya no podemos, miren los escombros, limpiar todo esto, sacar todo esto, defendernos y seguir construyendo. Ya no podemos hacerlo. Y es lo que sucede entonces cuando nosotros no somos sabios en medio del cansancio en hacer una pausa. Y creo yo, firmemente creo que cuando nosotros estamos cansados, es nuestro cuerpo el que nos está diciendo necesitas comer, dormir para poder pensar. Si tú estás pasando un momento difícil, has pasado la muerte de un ser querido, estás pasando una situación difícil familiarmente o empresarialmente y estás cansado, ¿qué tienes que hacer? Mijo, coma, duerma y ore para poder pensar bien. Coma, duerma y ore para poder ser dirigido por el Espíritu Santo. 10 veces les mandaron mensajes, los vamos a atacar. Esa era una guerra de nervios. Yo no puedo imaginarme los pobrecitos, de verdad. De verdad le hicieron un super bullying. O sea, les mandaron 10 veces mensajeros, los vamos a matar, los vamos a matar. Estamos rodeados por este lado, por este lado, por este lado. Yo creo que ellos realmente supieron hacer, además del trabajo psicológico, supieron hacer la estrategia para amedrentarlos de tal manera que ya estaban desistiendo de la obra. Ya estaban desistiendo. Y para cerrar este bloque, por el hecho de ver los escombros, más de ver el progreso, estaban realmente siendo desanimados, desalentados y deteniéndose en la obra. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son los escombros en tu vida? ¿Qué son esos escombros que te están deteniendo de servir? ¿Qué son esos escombros que tú dices, no, hasta que yo no saque eso, yo no vuelvo a servir? ¿O qué te está deteniendo tu avance espiritual? Simplemente tal vez has dejado de soñar. Decidiste ver solo los escombros e ignorar la mitad del muro que Dios ya ha construido en tu vida, en tu familia, en tus generaciones. Hoy la invitación es a identificar esos escombros, a identificar tal vez ese cansancio físico, espiritual, emocional en el que estás, para que puedas seguir adelante. Miren qué emocionante lo que hizo Nehemías y que fue lo que les ayudó a salir de ese desánimo a pesar del cansancio. Luego viene en este capítulo, a partir del versículo 12, entra en una
descripción del remedio a la situación en la que estaban. ¿Cuál iba a ser el plan de Nehemías? Está descrito totalmente y me encanta porque generalmente nosotros cuando enfrentamos situaciones casi siempre estamos en uno de los dos extremos, o somos los que nos la pasamos ore y ore y ore y ore, pero no accionamos, o el que reacciona como muy rápido y acciona sin orar, ¿no? Pero Nehemías nos modela un ejemplo que yo lo llamo oración. O sea, Nehemías dijo, entonces oré. Luego en el versículo 9 dice que el pueblo oró. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Parte de su plan fue definitivamente la oración, fue su arma de victoria. Esa no puede faltar en tu plan de acción, sea cual sea la situación que estés pasando, sea lo que sea que el enemigo esté lanzando a nuestra vida, la primera parte del buen plan para que haya una solución es que veas la oración como la clave al éxito de lo que sea que estés pasando y que recurras a ella en tiempos de intimidad tú solo, pero también con la gente que está contigo. Esa gente puede ser tu familia, puede ser la gente de tu trabajo, puede ser tu equipo en la iglesia, lo que sea que estén pasando, oración. Ahora, además de esto, viene el plan de acción y me encanta porque está descrito en varios puntos del capítulo, cómo él decidió organizar a la gente y cómo decidió organizar a su ejército y cómo los instruyó para que todos trabajaran siguiendo ese plan para salir de esta situación con éxito. Hay 4 puntos importantes que son un ejemplo que nosotros tenemos que seguir si enfrentamos una situación de oposición muy fuerte. Lo primero es presentemos el problema a Dios. Presentémosle nuestro problema y dejemos que Él se encargue. No, la Biblia dice, estén quietos y vean que yo soy Dios. Hay momentos en que le presentamos a Dios nuestro problema, pero nosotros seguimos luchando con las soluciones y no nos quedamos quietos. Y la verdad, como decía Luis, hay momentos en que necesito parar. Hay momentos en que Dios no está esperando que yo saque 20,000 recursos para luchar contra la situación, sino muchos momentos Dios está diciendo, tráeme el problema a mí y quédate quieto. Entonces, ¿qué es lo que nos modela? Nehemías presentó el problema a Dios y dejó que Dios se encargara del asunto. Lo segundo es recordar quién es el que está con nosotros. Nehemías recordó y reconoció al Dios al que él le servía. Reconoció que el que estaba en él era más fuerte. Así que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. El enemigo puede gritar muy fuerte. Goliat por lo general grita fuerte. El enemigo hace sonar sus chanclas tratando de intimidarnos en diferentes situaciones. Pero nosotros tenemos que en ese momento dejar de prestar oídos al ruido del enemigo, al ruido de la distracción, al ruido de la oposición y pensar, ¿quién es el que habita en ti? ¿Acaso es mayor el que está contra ti? Dios quiere que nosotros reconozcamos el gran Dios que tenemos, no el gran problema que tenemos. Aunque podemos ver el gran problema, lo segundo es reconoce al gran Dios que está contigo. Prepara un plan de defensa y organízate para continuar. Y me encanta porque en el capítulo Nehemías explica cómo puso a los guardias ubicados en los puntos bajos de la muralla, los puntos que eran más frágiles. De ahí dice que él distribuyó a la gente por familias y las ubicó para que trabajaran en partes del muro a lo largo de la muralla. Lo tercero es que él viene y ubica a la gente con armas para continuar construyendo. Dice la escritura que con una mano construían y en la otra tenían la espada. Así que no pararon nunca de hacer la obra, pero tampoco detuvieron sus armas espirituales. Trabajaban y oraban, oración. Trabajaban y oraban, no se detenían. Luego les llama a la unidad, dice Nehemías, yo reconozco que la muralla es muy grande y vamos a estar esparcidos por toda la muralla. Entonces les hace un plan de acción para estar en unidad y responder al son de la trompeta, para que todos pudieran saber cuándo tenían que responder o unirse en un mismo punto de la muralla. Qué interesante es que Nehemías se haya tomado el tiempo no solamente de orar. A veces pasamos demasiado tiempo orando y muy poco tiempo accionando. A veces pasamos mucho tiempo esperando que Dios haga milagros o responda a nosotros, pero nosotros no trazamos un plan de acción.
Muchas veces trazamos el plan de acción, pero no caminamos en él. Nos quedamos simplemente viendo, sí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero Dios espera que tomemos acción en todo momento, que nada nos detenga, que nosotros podamos caminar continuamente con ese plan. Entonces recuerdo, para terminar, presenta el problema a Dios y deja que Él se encargue de ese asunto. Recuerda quién es el Dios que está contigo. No se te olvide el tamaño de tu Dios. Siempre está más grande nuestro Dios que cualquier problema que puedas enfrentar. Prepara un plan y organízate para continuar la tarea que Dios te ha llamado a hacer. No te detengas. La oposición busca desanimarte y desconectarte. Desanimarte y desconectarte. Debilitar tu conexión con Dios. Así que cuanto más intensa sea la oposición o el ataque, más intenso debe ser tu tiempo de oración y más claro debe ser en tu interior que necesitas un plan y organizarte espiritual, emocional y físicamente. Qué interesante es entonces que nosotros reconozcamos esto. Y para ir cerrando, solo quiero hacer una pausa en este pasaje para hablarles un poquito del contexto de todo esto. Fíjense que en Nehemías, acá en el libro de Nehemías, ahorita en un par de capítulos, ya se va a mencionar a Esdras, el escriba. Y bueno, en otros capítulos va a venir otra vez oposición, así que esta fue solo una ola que les presentamos en el capítulo 4. Ahí al rato le vienen más oposición a Nehemías, pero quiero hablarles acerca de Esdras. Y Esdras, está justo el libro antes de Nehemías. Esdras llegó antes que Nehemías a Jerusalén. La meta de Esdras fue restaurar el altar. Restaurar el lugar donde se hacían los sacrificios y se honraba al Señor, y reconstruir el templo. Muy poco se habla de esto, pero la obra empezó desde Esdras, cuando él empezó a corregir la relación con Dios, el tiempo de intimidad con Dios. Cuando Esdras hizo eso, entonces Dios envió a Nehemías para construirlo de afuera. Muchas veces nosotros estamos tan afanados de construir los muros, lo de afuera, lo que se ve, lo que tanto anhelamos por años, pero no nos hemos puesto a trabajar en lo principal, que es nuestro tiempo con Dios, nuestro altar, nuestro templo. Pablo dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu templo? Porque de eso, de esa salud mental, espiritual, emocional, se desprende todo lo demás. Qué fácil estamos viendo ahorita nosotros el resultado, pero hubo un trabajo espiritual de Esdras. Hay un trabajo espiritual de Nehemías que está guerreando. Es más, fíjense que ahí también dice que el pueblo se dividió a la mitad. A la mitad lo pusieron a defender con espadas. Ellos no estaban construyendo, estaban detrás de los que estaban construyendo. Esto es figura que así como nosotros tenemos que fortalecer nuestro tiempo con Dios, también tiene que haber gente detrás de nosotros, orando por nosotros, aconsejándonos, defendiéndonos, viendo lo que nosotros no podemos ver mientras nos enfocamos en construir. Quiero cerrar dándote este desafío. No estás oyendo esto por casualidad. Dios te ha llamado a construir, a levantar, a restaurar promesas y verdades que han estado para ti y tu familia por generaciones. Y así como pasaron muchos años el pueblo de Jerusalén en esta miseria espiritual, Dios levantó a Esdras, Dios levantó a Nehemías y Dios te está levantando a ti para romper condiciones espirituales que han estado en tu familia, en tus generaciones, muy fuertes. Dios quiere levantarte a ti para romper fortalezas de adicción, fortalezas de hechicería, fortalezas que están evitando la obra de Dios en tu vida. Y hoy tú eres el Nehemías que Dios quiere usar. Tú eres ese agente que Dios quiere levantar para que se meta en intimidad con Dios, tenga la habilidad de escuchar. Vuelve a escuchar este mensaje y les recuerdo que las notas están en la descripción de este episodio en YouTube, pero medita esto que hablamos. Lee el capítulo 4. Si puedes, ve y lee Esdras, pero revisa tu vida, revisa tus reacciones cuando hay problemas, cuando viene la adversidad. ¿Qué hacemos? No seas de los que dicen, no, yo aquí ya no sirvo, yo ya no busco a Dios, porque estoy más tranquilo cuando no lo hago. Al hacerlo,
detienes esa obra restauradora que Dios tiene para tu familia. Así que ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es la muralla que el Señor quiere a través de ti restaurar en tu familia? ¿Cuál es esa muralla que tal vez en tus generaciones ha estado caída, pero Dios quiere usarte a ti como usó Nehemías para traer sanidad, para traer restauración y para traer edificación? Piensa un momento. Dios está hablando a tu corazón. Y si no tienes la claridad ahora, yo estoy seguro que en la medida que meditas y continúas orando, Él te va a mostrar. El ejemplo de Nehemías es un ejemplo que, aunque pasó físicamente, es algo que Dios quiere volver a hacer en cada uno de los hogares que está escuchando esta palabra. En cada uno de los hogares donde haya un Nehemías que se levante dispuesto a tener intimidad con Dios y ¿cómo dijiste? Oración, a tomar oración. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso, porque todo lo que haces, nada depende de nosotros. Todo lo que vale la pena es humanamente imposible. Es solo a través de tu ayuda, es solo a través de tu guianza. Llévanos pues a un lugar donde podamos tener intimidad con Dios, donde podamos conectar nuestro corazón con tu corazón de tal manera que podamos escucharte, oír tu voz y obedecerte. Como dijiste, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Danos esa habilidad de poder ser los Nehemías para nuestra familia y nuestras generaciones, que seamos capaces de levantar donde el enemigo ha destruido, de construir y restaurar donde por muchos años ha habido tristeza, quizás amargura, quizás derrotas, y que podamos ver a través de la fortaleza de tu Espíritu Santo cómo se levanta un muro y hacemos la diferencia en nuestra generación para las generaciones por venir. Te damos gracias por tu palabra. Permítenos seguir meditando en ella y seguir aprendiendo de ella. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana para continuar este estudio. Que Dios les bendiga. Bendiciones.